conversar con ustedes sobre Tacna, porque ayer estaba tocando este tema, porque es curioso lo que está pasando. Es de verdad que no sé si a ustedes les está pasando que les llegan las noticias. Yo lo estoy viendo también porque ustedes saben que yo también tengo algunas finanzas en criptomonedas y las noticias están bastante desalentadoras frente a lo que está pasando en Europa, ¿no? Y lo que está pasando en general en todo el mundo. Y por eso mismo, por la cantidad de preguntas que he tenido que contestar y por la cantidad de observaciones que ustedes también están haciendo, creo que considero interesante hablar de este tema porque si es que hay que tomar alguna decisión de vida complicada, vuelvo a insistir que Perú es un buen lugar como para poder quedarse un par de años, un año quizás, o quizás varios, no lo sé. Pero me quiero concentrar en este video en Tacna y les voy a contar por qué. Y esto es una experiencia personal vivida, probada, en la que ustedes pueden tener sus opiniones. En Chile hay muchas personas que me ven que no creen que esto sea real y las personas que opinan en contra es porque realmente no conocen Tacna y no han ido. Pero yo les voy a contar una experiencia mía que viví y que yo creo que puede ser muy útil para cualquiera que esté viendo este video, con el fin de poder solucionar alguna decisión compleja. Entonces por eso les voy a comentar sobre Tacna. Cuando yo vivía en el norte de Chile, dos familiares míos me fueron a ver a Iquique con el objetivo de ir a Tacna. Yo tengo son tías en realidad, y mis tías tienen hartos años y son muy viajeras. Yo tengo tías que siempre están yendo a Europa, a Estados Unidos, que se dedican a recorrer, porque están en un momento de la vida en el que dijeron ya hicimos todo, resolvimos nuestros problemas, nuestros hijos ya están grandes, entonces disfrutemos la vida y hartos años. O sea, mis tías en ese entonces que me fueron a ver estaban entre los 70, casi llegando a los 80 años, con energía, eso sí. Entonces yo tomé el auto desde Iquique, conduje hasta Tacna, me demoré 3 horas y nos fuimos para que conocieran. En ningún momento pensé que íbamos a ir a otra cosa que no fuera a eso. Y yo quería aprovechar también de pintar mi auto, entonces dije, ya perfecto, voy a llevar a mis tías para que estemos en un hotel. Los hoteles en Tacna son muy económicos, muy, muy, muy económicos y son muy buenos. Entonces dije, ya voy a llevarlas, total, hay tantas cosas que podemos hacer ahí. Es pequeño Tacna, no es muy grande, no es como una capital. Es no sé si un pueblo, quizás decirlo, pero es una zona de Perú que tampoco es muy grande, pero tiene mucho de todo porque está en la frontera. Pasar a Tacna es fácil, desde Chile yo me fui en el auto sin problemas, pasé por la aduana. Si tú tienes los documentos en regla no deberías tener ningún problema. Entonces yo pasé en mi auto, siempre les cuento esa historia de cuando fui a Tacna a pintar el auto. Fui y me demoré 30 minutos en la aduana y en menos de 20 minutos ya estaba en Tacna, directo al estacionamiento. A mí no me gusta conducir en Perú autos míos porque ustedes saben que a veces cuando un extranjero conduce en un país no propio, no manejas bien las reglas, entonces es difícil controlar ese tema como de las infracciones de tránsito que puede que hayas cometido o puede que no. Para qué ser más explícita, todos los que han viajado y han conducido saben a qué me refiero, sobre todo en Perú, pero eso pasa en todos lados, ¿no? Entonces yo me fui al hotel directo, lo estacioné en la cochera del hotel y me fui a recorrer con mis tías dentro de lo que se podía, porque como ya tenían varios años, no pueden caminar tanto, o sea, se cansan, no podían tener mi ritmo, pero los taxis en Tacna cuesta un sol y un sol está como en 200 pesos, como 20 centavos de dólar, algo así. Y es económico, nos movíamos a todos lados de esa manera. Lo otro bueno que tiene Tacna es el cambio de moneda. Por ejemplo, si tú quieres comprar soles, comprar los soles en Tacna es mucho más económico que comprar en Lima o que comprar en el norte. En el norte es donde yo he cambiado soles más caro, es la peor tarifa que he tenido. ¿Y a qué voy con esto? Que Tacna está muy desprestigiado porque tiene mucha medicina, muchos centros de atención médica a buen precio, o sea, no sé si a buen precio es la palabra, pero digamos que es económico. Atenderse en Tacna, por ejemplo, si tú te quieres hacer frenillos, que es algo que yo he tenido pensado hacer, pero que no he querido, porque pienso que mis dientes chuecos me dan una identidad.
Pero si te quieres poner frenillos, no, son menos de $500 el tratamiento completo. Y tú puedes ir viajando a Tacna, y por eso muchos chilenos se van a atender a Tacna por cosas como esas, frenillos. Algunos, por ejemplo, se quieren hacer, no sé, pues se tienen que sacar una muela. El tema dental es como bien fuerte ahí. Y Tacna, como le ha ido bien en este tema, se han invertido en clínicas y en hospitales que son de buena infraestructura, son centros de atención médica excelentes. De hecho, hay un sistema que a mí me encanta, que es como una clínica, y al lado de la clínica tiene un hotel. Entonces, si tú tienes que quedarte a hacer un tratamiento, por ejemplo, por una semana, tú puedes estar hospitalizado, o tú puedes quedarte en el hotel, o si vas con algún familiar, ese familiar tuyo se queda en el hotel mientras tú estás hospitalizado. O sea, por ejemplo, quemaduras, cosas así que pueden pasar, es mucho más económico tratarse en Tacna que tratarse en Chile. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que también tienen centros de atención médica, que son lugares pequeños, casas chicas, habilitadas, no muy salubres, no con mucha preocupación, y bueno, ahí está en ti, en cada persona, decidir dónde quiere atenderse. Yo hace unos días estaba recorriendo por acá cerca, donde yo me encuentro, y también habían varios centros de atención médica, y siempre tú puedes tomar la decisión de dónde te quieres atender. Si tú te quieres atender en un lugar donde te van a cobrar más barato, pero la infraestructura es a media, es por supuesto que te puede pasar que te pegues una enfermedad intrahospitalaria, porque para tener un lugar limpio médico también tiene que estar como ventilado, tiene que tener un sistema de climatización y de acondicionamiento atmosférico apto para la atención de salud y no tener que pegarte alguna enfermedad intrahospitalaria. Entonces, nosotros no íbamos al médico con mis tías. Yo quería mostrarles cómo era Tacna, y de hecho el primer día lo primero que fuimos fue a un restaurante, nos pedimos una jarra de pisco sour, nos quedamos en un hotel rico, pero tampoco tan caro, pero un hotel medio que había con estacionamiento. Me preocupé que tuviese ascensor para que no tuviesen problemas. Y al día siguiente yo me quería hacer mis anteojos ópticos. Yo siempre iba a hacerme anteojos a Tacna, y en Tacna tú no tienes que ir al oculista, o sea, tú vas puedes ir al oculista en Chile o en el país en que te encuentres, y tú vas con la receta y te hacen los anteojos por $10. Entonces, es decisión tuya. Si quieres, te puedes hacer ahí mismo, te pueden medir cuál es tu graduación y te lo hacen gratis, o tú vas con tu receta y te hacen los anteojos por $10. O llevas los marcos, que es lo que hago yo, y te sale eso. Entonces, mis tías quisieron hacer eso porque querían tener estos anteojos que son como con la ventanita acá, pero que no se notara, bifocales creo que se llaman, y querían que fuesen de sol. Entonces me pareció bien, fuimos, y al lado había una clínica fabulosa, fabulosa, de atención dental, con una infraestructura buena, o sea, se veía un espacio óptimo, y una de mis tías tenía hartos años, ¿no? Entonces tenía estas como dentaduras, prótesis, ese es el nombre. Y algo le molestaba, siempre le molestó, fue al médico muchas veces en Chile y le iba mal con eso, entonces era un poco complicado. Un segundo, ahí sí. Entonces era un poco complicado para ella, porque nadie la dejaba perfecta. No sé si les ha pasado a ustedes cuando van al dentista que de repente se van a poner, no sé, una amalgama, un tratamiento de carie o algo así, y les queda ahí algo que les está molestando. Bueno, entonces mi tía estaba con ese problema, llevaba meses, se lo trató en Estados Unidos también, porque estuvo ahí, y en Estados Unidos tampoco le resolvieron el problema. Entonces dijo, voy a probar acá en Tacna, total esta clínica se ve bien, ¿cuánto cuesta? Fuimos, no costaba nada, era muy económico, no me acuerdo el monto, pero era algo así como $50. Y perfecto, lo hicieron, le quedó bien, le resolvieron el problema que nadie le pudo resolver, y además le regalaron un blanqueamiento dental. Entonces eso fue muy productivo. Claro que se demoró un poco, probablemente la esperamos unas 2-3 horas, pero la espera tampoco fue complicada, porque nosotros nos fuimos al lado de la clínica, hay muchos restaurantes. Tacna es una calle grande que se llama Bolognesi, que es una calle que tiene un bandejón central, tránsito por un lado, tránsito por el otro, y esa parte está es la zona comercial de Tacna, tiene muchos centros comerciales, y un poco más, no me acuerdo, como hacia la costa creo que es,
hay otra calle que también es principal, donde está Tacna Centro, donde tú puedes hacer manufactura, puedes hacer ropa, puedes hacer material gráfico publicitario, tiene eso también. Y esto estaba entre las dos calles, entonces tú puedes ir a los Chifas, pero siempre, por supuesto, como todo en la vida, te puedes encontrar con restaurantes que no son tan limpios, puede ser. También te puedes encontrar con clínicas que no son tan limpias. Pero como te digo, el tema de Tacna es decisión muy personal si es que tú quieres hacerlo o no, pero si lo haces y eliges a las personas correctas, te va a ir súper bien porque te van a hacer un tratamiento a buen precio. ¿Y por qué yo digo todo esto? Lo que pasa es que Tacna está en zona franca y por ahí alguien me puso ahí un comentario de que la salud no debería tener impuestos. Y yo lo encontré bien interesante el concepto. No lo he analizado y no quiero ser tan irresponsable como para decir, sí, la salud tiene que ser sin impuestos. No puedo decirlo porque sé que muchos de los insumos y muchas de las cosas que se compran para que la salud sea efectiva, como por ejemplo gasas, jeringas y todo eso, tiene que tener un mercado de IVA, un compra y venta. Entonces tiene que haber una boleta y tiene que haber una factura. Pero lo que está pasando en Tacna es bien interesante porque hace un tiempo, yo diría que post pandemia, muchos chilenos se fueron a vivir a Tacna porque con la jubilación, si no te alcanza a vivir en el norte de Chile, mejor arriendas una casa, vives en Tacna y ahí sí te alcanza. Una jubilación de Chile no es tan buena, pero entre vivir en Chile y vivir en Perú, conviene más vivir en Perú porque si tú quieres cruzar, en el caso de los chilenos, si tú quieres cruzar de Tacna a Santiago, o sea, perdón, a Arica, es muy simple, o sea, lo puedes hacer en taxi, es muy fácil. Pero yo pensaba y dije, wow, ¿por qué no aprovechar esta tendencia que están haciendo de manera natural? Porque ustedes saben que cuando las cosas ocurren de manera natural hay que potenciarlas porque eso significa que se está creando una ciudad. A ver, antes de seguir con este tema, voy a saludar porque está mi querido amigo Delfín Pino. ¿Cómo estás? Aquí Delfín dice que vivió en Tacna entre los 3 y los 5 años. Era una ciudad pequeña y muy bonita. Bueno, ahora está muy grande. Carlos Prada me dice, la Fran en directo, wow. Juan Carlos, ¿cómo estás? Todos los diputados de Arica viven en Tacna. Bueno, continuando, lo que pasa es que es económico, te tratan bien, tienes salud buena, hasta los gimnasios son baratos. Entonces, dentro de todos estos proyectos que yo les he dicho, tomémonos un café online, que a todo esto varios me han escrito, tengo varios cafés pendientes, los voy a ir contestando poco a poco. He estado en unas semanas un poco complicadas de atención con mi mamá, entonces por eso no he estado tan conectada, mis disculpas. Pero esta semana me voy a poner al día con todos los cafés online, que si quieren tomarse un café online conmigo, me dejan, Fran, me quiero tomar un café online contigo y hacemos una agenda. Ustedes me invitan el café, eso sí. Hacemos la agenda y conversamos de todos los proyectos que hemos conversado antes, más este, que lo encuentro interesante. Y yo creo que hay muchos que están interesados en esto. Porque Tacna creo que es un perfecto lugar si es que tú vives de una jubilación. Definitivamente es un perfecto lugar porque Tacna tiene cerca playa. No hay una playa ahí mismo, pero no es difícil llegar a la playa y también tiene una zona muy bonita de naturaleza que está cerca. Hay muchos turistas, muchos guías de turismo, perdón, que van o a la playa o van a la sierra y se puede recorrer, o sea, tiene una zona de naturaleza muy bonita. Los productos que venden son económicos, también la atención médica es económica y buena, y está todo vinculado también con el tema de las zonas francas. Entonces, si yo tuviese que elegir un lugar para vivir y estoy, no sé, viviendo, me estoy imaginando, por ejemplo, Europa, también a los de Chile, los que ustedes quieran, pero si yo, por ejemplo, estoy viviendo en Europa, estoy con el estómago medio dolorido porque están pasando cosas complicadas, se están tomando decisiones políticas muy duras. Lo mismo que está pasando ahora, no sé si vieron la noticia de CNN hace poco, de Corea. Entonces, si estoy viviendo una situación crítica, difícil, compleja, en la que tengo que estar guardando, abasteciéndome de cosas porque posiblemente pueda pasar algo, ¿para qué sufrir? Yo si viviese de una jubilación en Europa, me iría a vivir un año a Tacna. No es difícil, no es difícil. De verdad que no es difícil, encontrar propiedades en Tacna es positivo, es sencillo.
O sea, puedes vivir muy bien y esperar a que las cosas se resuelvan y después, bueno, vuelves a tu casa, retomas tu vida, pero estar sufriendo hoy creo que no tiene mucho sentido dependiendo de la edad que tú tengas. O quien sea. Yo la verdad es que en Tacna lo paso súper bien. Los casinos en Tacna son casi todos con maquinita, casi todos. Yo con 10 soles, que son ¿cuántos son 10 soles? Como $3. Yo con $3 estoy en el casino todo el día y te dan comida, te dan cosas para tomar y todo eso es gratis. O sea, además, Tacna tiene entretención. Por supuesto, ustedes saben que los negocios de los casinos son muy rentables y en Tacna no necesitan, tú puedes gastar lo que tú quieras, pero Tacna no necesita tampoco tanto en los casinos como para no permitirte o sea, yo, como te digo, he estado en los casinos en Tacna y estuve con mi familia ahí y desayuno, puedes en el casino, puedes tomar desayuno, puedes almorzar, puedes cenar, te dan snack, porque como el negocio de los casinos es tan bueno allá, ese negocio permite que eso pase y es atractivo, es un atractivo turístico para las personas que recorren Tacna. Entonces, ¿para qué sufrir si tú puedes tomar una alternativa que es muy buena, que es esa? Y el proyecto que yo tenía pensado en este minuto es que creo que en Tacna yo haría un village, como una ciudad muy parecida a la que hay en Orlando, donde se compra un terreno, se construyen algunas casas, los que quieran invertir en eso yo lo encuentro una tremenda idea, o se puede hacer una gran casa bien grande como el Hotel Tacna. Los que no saben, no han visto el Hotel Tacna, métanse a internet y véanlo. Es un hotel que tiene estilo de casa colonial gigante con unos cántaros, con tejas muy antiguas. El estilo es muy español, muy, muy español. Yo de hecho pensaba y decía, wow, qué ganas de comprar el Hotel Tacna y habilitarlo para todas las personas que estén bien, que no tengan problemas, que quieran vivir en el fondo una vida tranquila, que sean autovalentes. Eh, o sea, no sé, yo pienso que hay personas que no necesitan más que una habitación grande, quizás con una kitchenette y un baño, algo así, que quizás como un mini departamento. Hay personas que no necesitan más que eso. La limpieza es menor, es menos preocupación, menos gasto y puedes tener un servicio doméstico que les sirva a todos. Yo decía, que ganas de comprar el Hotel Tacna, pero como sé que eso es probablemente inviable, yo pensaba en que quizás podría ser muy interesante hacer algo muy parecido en el que se pueda vivir en una comunidad. Las personas de cierta edad no tienen problema en saludar a todo el mundo, no les complica. No es que todos vivan juntos, pero sí viven en un espacio en común donde se comparten los servicios domésticos y las personas que tengan más problemas de salud también pueden tener servicios médicos. Es que, como les digo, en la salud en Tacna no hay escasez. Al contrario, hay muchos médicos en Tacna y por supuesto que si todo está bien fiscalizado y se hace un control, también se puede trabajar. O sea, si es que desconfían de algún profesional, o sea, no es que tú vayas a contratar al peor, o sea, tú puedes llevar un médico que se encargue de todos y que haga atención diaria y eso puede funcionar muy bien. Entonces, como he visto que hay mucho interés con respecto a Tacna y a dónde puedo vivir mi retiro, al menos mientras están pasando estas cosas complicadas, yo creo que Tacna es una muy buena alternativa a diferencia de Lima. Lima es bueno, pero Tacna es mucho mejor porque las distancias también son más cortas. Como les digo, el cambio de moneda es mucho más económico y en cuanto a comer, a alimentar, o sea, tú puedes ir a comer si tú quieres todos los días a un restaurante o puedes ir al mercado y comprar. O sea, como te digo, es todo fácil, es todo bien sencillo. La limpieza en cuanto al mercado, a ir a comer al mercado, también es buena. Yo no me he enfermado nunca hasta el momento en Tacna con los jugos gigantes y toda esa atención que tienen los peruanos. En Tacna es mucho más hospitalaria porque también están más acostumbrados a atender a los chilenos. Los que me están viendo en este minuto y no me han dejado un like, por favor, déjenme este like porque este es el peaje para poder seguir yo haciendo videos. Si no me dejan likes, no les sigo dando datos, así que por favor necesito ahí que pongan su dedito, es lo mínimo. Y con respecto a mi tía, lo que les decía es que mientras ella estaba en esta atención médica, yo llevé mi auto a Polvos Rosados, creo que se llamaba, que es como un lugar donde hay muchos galpones y te arreglan el auto. Y yo por
$200 me quedó el auto perfecto, pintado, desabollado, quedó increíble. Entonces, como te digo, tú puedes hacer muchas cosas ahí. Si tienes familiares ahí, los vas a ver. Si es que estás viviendo en otra parte, tiene aeropuerto. Tacna tiene aeropuerto. Y la conexión con Chile y la conexión con Perú también es sencilla. O sea, la conexión con Chile y la conexión con Bolivia también es sencilla. O sea, ahí hay una forma rápida de llegar, quizás no tan rápida con Argentina, pero por lo menos entre Bolivia y Chile es fácil, es sencillo, las aduanas son de buena calidad, tienen una buena infraestructura donde puedes pasar un tiempo largo, pero tampoco tan largo. Por lo menos con mis tías yo no tuve ningún problema. Fueron al casino, lo pasaron bien, nos quedamos hasta tarde, al otro día despertamos temprano, fuimos a recorrer. Hay muchos negocios de plata peruana y de oro peruano también. Hay todo esto son como centros comerciales de baja escala, pero que yo pienso que la escala va a ampliarse en cualquier minuto porque vivir en Tacna cada vez está siendo más rentable y como les digo, muchos chilenos se están yendo a vivir ahí porque la salud médica es más asequible en cuanto a precio y también hay mucha solidaridad en cuanto a la atención médica. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que en la atención pública en Chile es buena, no voy a decir que es mala, pero sí falta mucha calidad en la atención. O sea, la atención al cliente en el servicio público de atención médica de Chile, la verdad es que deja bastante que desear porque yo, en mi experiencia personal, yo me he atendido en centros de atención pública y en centros de atención privada con el mismo médico y el médico a mí no me trata igual en el servicio público que en el servicio privado. Y eso es algo súper triste que yo he visto en Chile y que me gustaría que no pase. Coméntenme abajo de este video si a ustedes les ha pasado eso en sus países. Por lo menos a mí me ha pasado, quizás he tenido mala experiencia. Entonces siempre opto por la atención privada porque la pública a mí me hace sentir como mal. Emocionalmente me hace sentir mal, como digo, yo no quiero que me traten así, quiero que me traten mejor, porque yo me merezco un mejor trato. Entonces, el mismo médico en un lugar donde estás pagando te trata distinto, no sé qué será, no sé si será un factor emocional, psicológico, quizás el médico cuando entra a los servicios públicos como que entra con otra predisposición de atención, la verdad no lo sé. Pero en Tacna a mí eso no me pasa porque la mayoría, yo no he conocido la atención pública de Tacna, pero sí he conocido la privada y la privada es de buen precio. O sea, tú pagas como lo justo en realidad. De hecho, quizás menos que de lo justo porque también el metro cuadrado en Tacna es más económico que lo que cuesta en Chile. Entonces, toda la administración de todo el servicio es más económica. Hay muchos peruanos también se van a atender a Tacna porque también es más rápido, como les digo, los tratamientos como de frenillo y dental son súper rápidos. Todo está como bien pauteado y si te tienes que quedar más días, te quedas en un hotel. Y el hotel tampoco es un tema inalcanzable. O sea, yo me quedé en Casa Andina, que es uno de los mejores hoteles de Tacna, súper moderno, y me costó mucho más económico que un hotel en Lima, mucho más, y la calidad de atención del hotel Casa Andina es fabulosa. También me he quedado en el Hotel Tacna, es un hotel más antiguo que necesita muchas remodelaciones, pero yo lo he pasado increíble porque los domingos también ahí hacen actividades. De hecho, el Año Nuevo en el Hotel Tacna es súper entretenido porque se celebra 3 veces. Se celebra según el horario de Perú, según el horario de Chile y según el horario de Bolivia. Entonces tú celebras el Año Nuevo 3 veces en el Hotel Tacna. Y los otros hoteles que son más económicos son muy buenos porque también te ofrecen cosas como gimnasio, como spa. Hay un hotel que se llama Arenas Spa, que quizás también en algún momento fue muy bueno, no sé cómo está ahora, pero la última vez que fui como que no me dejó muy contenta, porque también pasa de que hay chilenos que se hacen los pillos y van a Tacna y no pagan la cuenta, entonces después hay como una sensación de que los chilenos no pagamos, decimos, sabes que no me gustó, me voy, no pago. Ha pasado eso también, que nos ha generado un poco de desprestigio, pero por eso hoy en día, cuando tú te hospedas, te toman fotos del carnet y si tú no pagas un hotel, después en la aduana te tira una alerta, entonces ya no estaba más controlado ese problema. Pero si yo en este minuto estuviese en Europa y estoy con esa sensación de ay, quizás qué va a pasar, que no sabemos, que la incertidumbre política mundial, qué es lo que está pasando,
que bla, 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 bla. Yo la verdad es que me iría sin problema a vivir un año a Tacna. Y si no estoy cómoda en Tacna, quizás me paso a Lima, porque quizás Lima es más grande, pero si a mí me gusta el campo, pero también necesito un poco de la ciudad, me gusta la playa, pero también necesito un poco de la ciudad, y quiero vivir en un lugar tranquilo, entre comillas, porque ustedes saben que Latinoamérica es tranquilo, pero también pasan cosas como asaltos, robos, etc. Pero si yo no vivo, si yo no ostento, ni tampoco me voy a meter a negocios medios complejos, digo yo negocios porque me refiero a las compras que no son legales. Si yo no me meto en problemas, no tendría por qué tener una mala vida en Tacna. En ningún caso. En ningún caso porque, bueno, puede que uno tenga la mala suerte de que alguien te asalte en la calle, puede pasar, pero es que es lo que pasa en todos lados. Si Latinoamérica es así, Sudamérica es así, yo si salgo y estoy grabando así, en este minuto por acá, por supuesto que puede que pierda mi teléfono. Es probable, es muy probable. Porque así en Latinoamérica. El otro día había una chica que estaba conversando una videollamada mientras caminaba por la calle así y me daban ganas de decirle, oye, cuidado, pero la vida tampoco hay que estar viviendo así con miedo. A ver, ahí les voy a mostrar el cuadrito. No se olviden de eso, por favor. A ver, voy a saludar al chat. Carlos me dice, te dejo, Fran, un gusto verte en directo. Un gusto, Carlos. Gianmarco, todas las públicas son de lo peor. Al menos aquí en Lima, tienes que gastar para que tengas la atención óptima. Caché, yo voy desde Jujuy, Argentina a Tacna, ¿viste? Sí, es que pasa mucho eso. Juan Carlos, en el Hotel Tacna penan, hay fantasmas, por eso me gusta. Puede ser, puede ser. Pedro Javier Torres, hola, buenos días, Fran, Lía, bienvenido todos a mi ciudad de Tacna. Es que es bonito Tacna. Tacna, ciudad chiquitita pero cómoda y con muchos jardines, mucha naturaleza, hay inversión en ese sentido, las calles son limpias, las veredas, caminar por una vereda es muy grato porque además de que están dibujadas muy bonitas, porque les hacen un dibujo así estilo piedra, como este se llama adoquín, como en el estilo del adoquín, además lo pintan rojo colonial, entonces yo cuando pienso en el rojo colonial, pienso en Tacna. Tacna es una ciudad muy rojo colonial. Ángel dice, seguro que vives con gatos. ¿Seré yo la que vive con gatos o serás tú, Ángel? No puedo tener mascotas porque yo viajo. Y si yo de verdad quisiera tener una mascota, pero no tendría dónde dejarla. ¿Y qué opinas de Arequipa, la ciudad del escritor de Vargas Llosa? Me gusta Arequipa, pero es otro concepto. Yo en este momento hablo en el concepto de, por ejemplo, dónde podrías vivir bien tú si es que vives con una jubilación y estás en ese momento de tu vida en el que estás medio justo, que quieres vivir bien, pero lo que tú recibes mensualmente es un monto que a lo mejor no te permite vivir bien en Europa, pero sí te podría permitir vivir muy bien en Tacna y podrías tener atención médica, que a diferencia de, por ejemplo, España, que la atención médica es gratis, acá tendrías que pagar, pero el costo de oportunidad vale la pena porque los impuestos, es diferente el concepto de impuestos. ¿Qué más? FTV2 dice, a mí me robaron en Belgrado, en Argentina. Es que eso pasa en toda Latinoamérica, tiene ese problema. ¿Qué más? A ver. Ángel insiste con el gato para regalar. Como las personas, cuando las personas son así como mala onda, yo prefiero bloquear temporalmente al usuario. 24 horas, te fuiste por mala leche. Así nomás, ¿cierto? Así que por eso, gracias a todos los que puedan apoyar con un like este video, que lo están viendo, para darles el tremendo dato, porque Tacna es un bonito lugar y si no lo conocen y si no han ido, la idea es que las personas que opinen es porque opinan con opinión, porque conocen, porque han ido, porque saben de lo que están opinando. Si no han ido, vayan y véanlo con sus propios ojos. Si pueden ir una semana, vayan, no van a gastar mucho. Como les digo, Tacna tiene aeropuerto muy bueno, también tiene un terminal de buses muy bueno y no van a gastar mucho y van a poder ver todo lo que yo les estoy diciendo. Una calle grande, Bolognesi, con un bandejón central enorme, en la cual también hay un mercado grande, limpio. Yo lo encuentro limpio el mercado.
muchos restaurantes, muchos chifas, muchos hoteles, muchos lugares para hacer manufactura, tela, muchos dentistas, oftalmólogos, medicina en general hay y, y buenos precios para arrendar. De verdad que es conveniente. Muchos viven en Tacna y trabajan en Chile, porque en Chile se paga un poco más. Entonces, no sé, yo pienso que deberíamos analizar la posibilidad de los que quieran invertir en Tacna y hacer algo así como para el retiro. Yo estoy pensando en un village como el de Orlando, en donde viven las personas ya mayores, para que vivan tranquilas y después, si las cosas se arreglan en Europa o donde sea y quieren volver a su ciudad, lo pueden hacer y esta propiedad se puede vender o se puede arrendar, cada uno toma la decisión que quiera. La idea es que tenga un servicio como de administración. Yo me estoy imaginando algo así como el Hotel Tacna, pero también pueden ser casas aisladas, dependiendo del proyecto. Así que si se quieren tomar un café conmigo para conversar este tema, me lo dejan abajo en los comentarios, agendamos la reunión, porque yo sé que hay muchos interesados. Yo me imagino que esta es la situación. Algunos están en Europa, peruanos o quizás de otras nacionalidades, están en Europa. Y sí, me dicen, ya, Fran, ¿sabes qué? Compro tu idea. Creo que me voy a ir un año mientras las cosas se calmen. Me voy a ir un año a esta zona, que yo creo que no va a pasar nada, que va a estar tranquilo, no van a tener problemas con desabastecimiento de comida ni de nada. No va a haber problemas en ese sentido de internet no sé, de conexión satelital. No va a pasar. Y si pasara, Starlink, que llega a todo Sudamérica, va a estar disponible, porque son conexiones de internet vía satélite, entonces no va a pasar. Entonces yo pienso que si ustedes están allá y dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si yo estoy tan lejos? ¿Cómo lo hago para tener un lugar donde llegar? Bueno, para eso es el café online, porque nosotros nos tenemos que apoyar entre comunidades y al final estos videos ustedes me ven, ustedes me apoyan, ustedes me dejan likes, es porque estamos formando una comunidad y yo soy arquitecto, o sea, yo nunca voy a querer que una persona no tenga ni calidad ni confort para poder estar en un lugar. Entonces se toman el café online conmigo, me dicen cuál es el proyecto que quieren participar o qué quieren hacer y yo no tengo ningún problema en uno de estos viajes que yo voy a Perú, pasar por Tacna porque tengo muchas ganas de grabar Tacna. No sé por qué nunca lo grabé antes, siempre me arrepiento, pero tengo ganas de ir a mostrárselos porque la única forma de que ustedes lo entiendan es estando ahí y si no pueden estar ahí, quizás yo los puedo acercar y se los puedo mostrar. Y así ustedes pueden tomar una decisión más fácil. Por supuesto que los que viven en Europa o en Estados Unidos también, donde sea, nunca va a ser lo mismo vivir en Latinoamérica si es que tú ya viviste en un primer mundo, por decirlo así, donde la tecnología y todas las cosas han pasado antes. Por supuesto que nunca va a ser lo mismo. Siempre, bueno, la persona que vive en Estados Unidos, imagínate, te lo llevas a vivir a Perú, quizás se va a volver loco porque va a retroceder en el tiempo. Pero la tranquilidad que te da vivir en un lugar así, a pesar de que puede que te roben en la calle porque estás ostentando algo. Pero si tú no ostentas nada y vives tranquilo y esperas, o sea, y vives una experiencia nueva, no deberías por qué desencajar o sentirte mal. Quizás un mes vas a estar un poco adaptándote, pero ya después te vas a dar cuenta que la hospitalidad de las personas es más grande que las otras cosas que te puedan pasar. Y invertir un poco en seguridad para una persona que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, tampoco es tanto, porque, como les digo, el costo de la vida... Ayer hablaba en el en vivo de que con 800 euros se puede vivir en Perú justo. Se puede vivir justo, pero con 1000 euros puedes vivir mucho mejor. Entonces, como el costo de vida, ¿no? Sí, o sea, se puede vivir, pero yo creo que en Tacna es más económico, ¿eh? Yo creo que está por ahí, para que más o menos tengan una idea de números. Puedes vivir bien, muy bien, de hecho. Sí, con 1000 euros se vive muy bien. No hay problema en ese sentido. No en la casa enorme de 5 habitaciones con servicio doméstico o algo así, no. Pero sí puedes vivir bien. Entonces, analízalo, ve las posibilidades. Si necesitas ayuda con eso, allí tienes a tu arquitecta que siempre puede apoyar en esa gestión. La idea es siempre apoyarnos como comunidad. Se toman conmigo el café online, me dicen abajo, Fran, tomemos un café online y yo no tengo ningún problema en ver cómo podemos resolver la situación, porque al final
nosotros nos tenemos que unir. Si pasan cosas complicadas, que ojalá no pasen, ¿ya? Yo a lo mejor estoy siendo un poco alarmista, pero en ningún caso quiero hacerlo. Básense ustedes en la información que ustedes investigan, que ustedes averiguan de como lo que está pasando alrededor del mundo, pero yo por lo menos estoy haciendo seguimiento a lo que está pasando por el tema económico y veo que las cosas no andan muy bien. Hay muchos desacuerdos, hay muchos problemas de comunicación que no se están resolviendo, entonces es por eso que esta recomendación va, porque nadie piensa en países de Latinoamérica como un cobijo. En algún momento, en 1918 creo que fue, que se pensó en Argentina y las personas que se vinieron a Argentina hicieron de Argentina un tremendo país. No podemos negar que Argentina, mucho de lo que tiene hoy, mucho de la bella arquitectura que tiene, de todo lo que tiene que ver como con distribución de ciudad, tiene mucho que ver con esa venida de personas de Europa a Argentina. Yo pienso que Perú puede recibir un poco de este upgrade, porque junto con las personas de Europa viene mucha estética, porque son personas que ya han vivido cosas. Las autopistas concesionadas que no hay en Perú, en Europa están de hace años. Entonces, por ejemplo, ese es un avance tecnológico. Lo que yo siempre digo, ventanas y termopaneles, la aislación térmica y acústica en la infraestructura, en Europa viene de hace años. Hasta el alcantarillado es de hace años. Entonces, si estas personas que vienen con tanta experiencia, como que están acostumbrados a un estilo de vida, van a traer sus estilos de vida a Perú y le van a dar un aporte. Hay personas que me han puesto en los comentarios, oye Fran, ¿sabes qué? No digas que las personas se vengan a vivir a Perú porque nos quitan trabajo. Y eso es un tremendo error, porque cuando llegan personas, llegan ideas, llegan cabezas, llega inteligencia, y con la inteligencia llegan trabajos. Entonces, seamos más abiertos, pensemos en las crisis que se están viviendo, tomémoslo por una parte positiva. Los peruanos son muy creyentes. Entonces, cuando a mí me dejan ese tipo de comentarios, yo digo, bueno, las creencias entonces religiosas se van a las pailas, como decimos en Chile, porque la ayuda al prójimo queda hasta ahí. Entonces, siempre que me dejen un comentario de esas características, o sea, hagan un mea culpa, hay que pensar que en algo hay que aportar. Siempre hay que ayudar, mientras otros se ponen en contra, no ayudan. Yo no sé si lo que está pasando es bueno, es malo, es necesario para el mundo o no, pero hasta el momento, como buena arquitecta, yo me preocupo de la calidad de vida de todas las personas, de cada uno de los que yo pueda ayudar, y si les puedo recomendar un lugar donde van a tener una calidad de vida mejor que la calidad de vida, por ejemplo, que hay en Ucrania, yo les voy a decir, Tacna es un lugar muy cómodo y muy grato para poder estar tranquilos sin problemas. Argentina también, Chile también, no les voy a decir que no es que sean países malos, pero si yo tengo que decir, tomen una decisión económicamente rentable y que les pueda permitir para las personas que viven de una jubilación. Yo vi a mis tías que estaban muy bien en Tacna, muy cómodas, se divertían yendo a los casinos, fueron al médico, les regalaron cosas como por ejemplo a mi tía un blanqueamiento dental. En época de crisis, como que fue lo de la pandemia, el tema de las mascarillas y todo eso funcionó. Por supuesto, como es una ciudad pequeña tampoco viene tanta gente, pero en Tacna siempre se está construyendo, entonces véanlo, analícenlo, busquen dónde está Tacna. Si ustedes no están metidos en cosas ilícitas, no tendría por qué pasarles algo malo. Así que tómense un café conmigo, conversemos de este tema y vemos cómo poder ayudar de alguna manera. Así que me dejan, Fran, café online, acá abajo, en los comentarios de este video y conversamos más. Que estén bien. Inversionistas, atentos, atentos. Hoteles en Tacna son la hostia, tío. Son la hostia. Nos vemos. Chao.